Muy buenas tardes a toda nuestra audiencia que nos sigue a través de Facebook Live. Yo soy la doctora Ingrid Vargas Huicochea, coordinadora de investigación del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM y el día de hoy seré su conductora en este programa de Más Salud. Sean todos bienvenidos. Hoy platicaremos del dengue. El dengue es una enfermedad producida por un virus de la familia Flaviviridae y es transmitida por mosquitos. Suele manifestarse como una enfermedad de tipo gripal que afecta a bebés, niños pequeños, adultos, pero raras veces resulta mortal. Sin embargo, existe el dengue grave, conocido también como dengue hemorrágico, y fue identificado por primera vez en los años 50 del siglo pasado, durante una epidemia de la enfermedad en Filipinas y Tailandia. Hoy en día afecta a la mayor parte de los países de Asia y América Latina y se ha convertido en una de las causas principales de hospitalización y muerte en niños y adultos en estas regiones. No hay tratamiento específico para el dengue, pero la detección oportuna y el acceso a la asistencia médica adecuada pueden disminuir las tasas de mortalidad por debajo del 1%. Para hablar de este tema tan interesante nos acompaña el día de hoy la doctora Guadalupe Soto Estrada. Ella es médica cirujana por la Facultad de Medicina de la UNAM, especialista en epidemiología aplicada por la Secretaría de Salud Federal y por la UNAM, maestra y doctora en ciencias de la salud con área principal en epidemiología por la UNAM. Actualmente es académica del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de esta institución. Imparte cursos en pre y posgrado en la carrera de médico cirujano y en las maestrías de educación médica y epidemiología dentro del programa de maestría y doctorado en ciencias médicas, odontológicas y de la salud. Doctora, bienvenida. Gracias, muchas gracias por la invitación. Pues para mí es un gusto compartir con ustedes esta plática y pues buenas tardes a todos. Muchísimas gracias. Por favor, no se olviden de enviarnos sus dudas o comentarios por medio del chat de esta transmisión. Trataremos de darle lectura y contestación a la mayor parte de todos ellos. Y pues bueno, pues vamos a comenzar, doctora, platicando desde lo básico. ¿Qué es el dengue y cómo se transmite? Sí, bueno, el dengue, como ya mencionó usted, es una enfermedad infecciosa, está transmitida por un virus que es de la familia de los flavivirus y se transmite a través de insectos, específicamente mosquitos. Es una enfermedad que por lo regular no tiene un alto grado de letalidad. Sin embargo, pues está causando muchos problemas en más de 100 países actualmente en el mundo y en nuestro país, pues es una enfermedad bastante frecuente, sobre todo en las regiones, bueno, previamente era tropicales y subtropicales, pero ahora prácticamente está en todo el país, exceptuando algunas entidades federativas, pero en general ya se distribuyó en toda nuestra República Mexicana. ¿Todos los mosquitos la pueden transmitir, doctora? No todos. Hay ciertos mosquitos, sobre todo los que se denominan Aedes. Está principalmente el Aedes aegypti, que es el principal, digamos, o el que desde hace muchos años pues ha causado este problema. Hay otro que se llama Aedes albopictus, que se migró desde Asia, se ha distribuido por pues, toda América, Europa, África, y actualmente pues ya está presente en todos estos continentes. Y hay algunas otras variantes de este mosquito Aedes que le llaman comúnmente el mosquito tigre. Es muy conocido así en las zonas endémicas, en las zonas donde la enfermedad es muy frecuente, lo conocen bastante bien y bueno, se transmite a través de la picadura de este mosquito. Este mosquito previamente, digamos que estuvo picando a otras personas, algunas de ellas infectadas con el virus, y ese virus permanece en el mosquito toda su vida. Y entonces, a través de la picadura hacia otra persona, va a transmitir la enfermedad. Y recordemos que el mosquito pica varias veces durante una noche. Algo importante es que se transmite a través de los mosquitos hembra, que son los que necesitan generar
los huevecillos y utilizan todas estas fuentes de hierro y de otros nutrientes para poder formar estos huevecillos y depositarlos en algún lugar en donde puedan eclosionar posteriormente. Ok. De todas estas variantes de mosquitos, ¿cuáles son las que, digamos, serían esperables en nuestro contexto? Ahorita tenemos presente mucho el Aedes aegypti, es digamos, el que tiene una distribución más amplia en nuestro país. También se encuentra el Aedes albopictus ya, que vino desde, bueno, inicialmente de Asia, luego llegó a Brasil y desde Brasil pues migró hacia Centroamérica y hacia nuestro país y se ha encontrado ya prácticamente en todo el país, aunque en menor proporción. Hay que aclararlo, también hay una especie pues, de lucha entre estos dos tipos de mosquito, y entonces a veces predomina uno y a veces otro, pero pues el problema es que cada vez hay más mosquitos y si no aplicamos medidas preventivas, pues esta enfermedad se va a incrementar aún más de lo que ya lo ha hecho, ¿no? Pero sí son las dos principales variantes. Las otras variantes casi no están presentes, aunque podrían estarlo, pero es poco frecuente, son las más comunes. Ok. Y dependiendo del mosquito, es el tipo de dengue que se presenta, o cuál es la clasificación que clínicamente se hace de esta enfermedad. Sí, bueno, comúnmente se conoce como dengue clásico, actualmente ya se dice, está denominado como dengue no grave, que es el anterior clásico, dengue no grave, dengue con signos de alarma y dengue grave. Estas tres clasificaciones se consideran por la Dirección General de Epidemiología, que es quien supervisa y revisa toda la información y además la recibe de todo el resto del país. Todas las unidades de salud concentran la información a nivel jurisdiccional, estas las envían a nivel estatal y estas a su vez las envían a nivel nacional. Y entonces tenemos estas tres variantes que pueden estar de manera pues variable en cada entidad federativa. Lo más frecuente es el no grave, el dengue que no tiene mayor complicación, obviamente cursa con fiebre, es un cuadro más o menos gripal, parecido a un cuadro gripal, en donde hay malestar general, le llaman fiebre rompehuesos, porque es una sensación de dolor en las articulaciones a nivel muscular, hay molestia, malestar general, puede haber náuseas, vómitos, y puede algunas ocasiones salir una especie de salpullido en la piel. ¿Y es esperable que este tipo de malestar dure lo mismo que duraría un resfriado? Más o menos, ¿cuál es la duración del cuadro? Sí, bueno, el periodo de incubación va de 4 a 7 días más o menos, en lo que se incuba el virus. Una vez manifestado puede durar hasta una semana más o menos si cursa de manera normal, digamos el dengue no grave, dura hasta 7 días más o menos y a los 7 días la persona se recupera y puede volver a sus actividades de manera normal. Algo importante es que no se transmite persona a persona, pero la persona sí, la enferma, sí se va a sentir tan mal que va a tener que estar pues en reposo, acostada, con ciertos cuidados, ¿no? ¿De qué depende que se manifieste uno u otro tipo de dengue, doctora? Lo que se ha encontrado en las investigaciones que se han hecho es que el dengue clásico o el dengue no grave ocurre en la primoinfección. Hay 4 diferentes serotipos de dengue, el 1, el 2, el 3 y el 4, y estos 4 serotipos están circulando al mismo tiempo en nuestro país. De tal manera que cuando es una infección por primera vez, que no me ha dado dengue previamente, lo más probable es que tenga un dengue no grave, que mi respuesta inmunológica se regule de manera, no, digamos, lo más normal posible. ¿Qué ocurre cuando yo me infecto por segunda vez? Pues que entonces, como ya tengo esta historia previa en mi respuesta inmunológica, en algunos casos las personas responden de manera inadecuada
su aparato inmune, su respuesta inmune es muy exagerada y entonces empieza a haber ya problemas, pues ya que pueden llevar al choque, pueden llevar a una enfermedad bastante grave en donde pueden ocurrir ciertos problemas, ¿no? A nivel orgánico. Entonces, es lo más, antes era muy poco frecuente el dengue grave, en los últimos años se ha incrementado un poco más y esto ha sido motivo de preocupación en cuanto al porcentaje y lo más común es que la persona se recupere. La tasa de mortalidad, de letalidad, perdón, si se llevan a cabo buenos cuidados, no rebasa el 1%. O sea, es bastante baja. O sea, por lo que entiendo entonces que ahora nos está comentando, ¿no? En una primera exposición a este virus, por la picadura del mosquito hembra, pues lo esperable es que curse de una manera más bien benévola, ¿no? ¿Tiene que ver el aumento de las formas graves del dengue con que ya haya habido exposiciones previas? ¿Ustedes le apuestan a que este aumento en las formas un poquito más graves o complicadas sean porque la población ya ha estado expuesta previamente a el dengue en algún momento? Sí, de hecho ya está documentado en varios artículos en donde se ha visto, por ejemplo, se documentó que una persona que se ha infectado de un serotipo, de serotipo 1 y después se infecta del serotipo 2, es, digamos que incrementa su riesgo, su probabilidad de tener un cuadro grave, sobre todo si ya pasaron más de 3 meses. ¿Qué pasa cuando yo me infecto por primera vez? Pues digamos que tengo una reacción cruzada, algún tipo de defensa durante 3 meses, que me dura esa defensa, pero después de los 3 meses empieza a haber un cambio en la respuesta inmunológica y entonces si yo me vuelvo a infectar, pero con otro serotipo, y sobre todo en este caso específico el 2, lo más probable o hay alta probabilidad de que yo sufra de un dengue grave o un dengue con signos de alarma, que no llega a un dengue grave, pero sí tengo ciertos signos de alarma, en donde ya, por ejemplo, tengo ya un poco más de malestar, me siento muy mal, empiezo con vómitos intensos, constantes, y tengo un cuadro ya mucho más aparatoso que requiere atención médica en un hospital, y ya no puedo atenderme en mi casa, ¿no? Los casos graves del dengue, el antes conocido como dengue hemorrágico, ¿qué tipo de manifestaciones presentaban y en qué población son más esperables? ¿En qué población? Lo que se ha visto es que afecta más a personas jóvenes, sobre todo a niños. Se habla del sexo masculino, sin embargo, revisando los datos y calculando la tasa de incidencia por sexo, estoy viendo que en los últimos años está afectando más a las mujeres, si vamos a proporción de la población, digamos, ¿no? Actualmente en México es 4 por cada 100,000 habitantes en general, pero en el caso de las mujeres es de 4.6 y en el de los hombres es de 3.7 por cada 100,000 habitantes. Entonces sí se ha visto que está afectando a mujeres. En los dos casos, en los dos sexos es a edades tempranas, digamos, niños y adolescentes es lo más frecuente y pues sí se ha visto un repunte en los últimos años, ¿no? A pesar de que pensábamos que era una enfermedad que ya no iba a afectar a nuestro país, actualmente se ha visto un repunte a nivel nacional y a nivel mundial. Está siendo muy complicado controlar la enfermedad. ¿Y a qué lo atribuyen, doctora? ¿Qué está pasando? ¿Por qué se genera este cambio? Bueno, el dengue es complejo porque además no es solamente esa enfermedad. Recordemos que el virus de este tipo, que digamos pertenece a la familia Flaviviridae, que es los flavivirus, son capaces de infectar, se han encontrado hasta 67 tipos diferentes de virus de este tipo capaces de infectar a la población, a los seres humanos. Entonces es un virus que afecta bastante al ser humano y recordemos que además está aliado
un elemento, o bueno, un personaje que ha vivido mucho más que nosotros, que lleva millones de años en este planeta, que es el mosquito. En especial el mosquito Aedes, tiene una capacidad de adaptabilidad muy grande. Se ha adaptado a zonas, pues digamos que adversas, a climas adversos. Incluso se ha visto su presencia en climas donde a lo mejor baja hasta 10 grados de temperatura, que no es su temperatura habitual, y ha logrado adaptarse. Y bueno, ha tenido bastantes complicaciones el poder combatir esta enfermedad, porque además el cambio climático que está ocurriendo, pues condiciona que zonas que no eran con climas tan templados o incluso con temperatura más elevada, pues ahora ya lo están. Entonces, ese es el motivo también, en parte, por el que se ha incrementado la presencia de este mosquito, cuando en 2002, más o menos, se pensaba que esta enfermedad se iba a eliminar prácticamente, que iba a desaparecer. Ahora recordemos que este mosquito es capaz de transmitir varias enfermedades al mismo tiempo: el dengue, el zika, el chikungunya, la fiebre amarilla. Entonces tenemos un gran reto, porque pues el vector no es fácil pues de atacar, ¿no? De combatir. Y además es evolutivamente exitoso, por lo que nos está comentando, ¿no? Entonces, híjole, pues sí, claro que significa un reto creciente, ¿no? No pareciera ser algo que tenga un control tan rápido. En estos momentos en los que nuestra atención, sobre todo en cuestión de salud y enfermedad, está centrada en una amenaza, ¿no? Latente, que es esta cuestión de la pandemia, y pensando en lo que usted mencionaba hace un ratito, que además las manifestaciones clínicas en ambas situaciones, ¿no? Pensando en dengue o en la COVID, de repente pudieran ser similares por la presencia de fiebre, malestar físico generalizado, ¿no? En cuadros leves, algo compatible como con un resfriado. ¿Cómo poder distinguir ahorita que está presente la infección por el coronavirus, SARS-CoV-2, ¿no? Y el dengue? ¿Cómo distinguimos entre si es COVID o es dengue? Sí, bueno, en realidad es muy complicado, porque además recordemos que ahorita precisamente estamos en temporada de dengue. El año pasado empezó a repuntar entre la semana 38 y la 48, y justo es la temporada en la que va a incrementarse la influenza y en la que probablemente se incremente la COVID-19. Entonces, pensamos que es una enfermedad muy difícil de distinguir, o sea, a veces va a ser prácticamente imposible, más que por confirmación por laboratorio. Por eso es importante que las personas que vivan en estas zonas y empiecen con complicaciones, sea cual sea el motivo, ahora sí que no vamos a saber bien el diagnóstico, tienen que acudir a un hospital para recibir atención, porque en el caso del dengue, se tiene que hacer no se le da tratamiento específico, no hay un tratamiento específico para el dengue, pero se le da un tratamiento de sostén que ayuda a que la persona no caiga en falla orgánica múltiple, que no caiga en choque, que se mantengan sus signos vitales bien, digamos, para que se pueda restablecer, igual que con la COVID-19. Tampoco hay tratamiento, pero se le puede atender oportunamente, y bueno, en lo que sale el diagnóstico, que sería lo ideal, hacer un diagnóstico por laboratorio para verificar. En el caso de personas también con cuadro desde moderado hasta severo, sí sería recomendable obtener una muestra para confirmar por laboratorio, pero no nos podemos esperar. Se tiene que dar atención inmediata, porque ahora sí que está en peligro la vida de la persona. Si no se atiende oportunamente, ya sea dengue o COVID o influenza, las tres pueden llegar a causar bastante problema e incluso la muerte, ¿no? Y además, como usted comentaba ahorita, ¿no? Y creo que es importante enfatizarlo, viene como un periodo crítico justo por la confluencia, ¿no? De los periodos de riesgo para, pues por lo menos estas tres entidades. Entonces, creo que un mensaje importante, ¿no? A transmitir es, ante la sintomatología y la duda,
es mejor acudir a valoración para poder tener la atención temprana y adecuada, ¿no? Porque además, pues puede haber la muy mala suerte de que se presenten en conjunto, ¿no? Que haya de repente un caso combinado y bueno, todavía puede llegar a ser peor la evolución ahí, ¿no? Doctora, y bien comentaba usted y lo mencionábamos también al principio, no hay un tratamiento específico, pero digamos para el dengue simple o no grave, ¿cuál es el tipo de terapéutica que se da habitualmente? Para el dengue grave, pues es hospitalización. Se tienen que monitorear constantemente los signos vitales de la persona, precisamente por esta afectación a múltiples órganos, entre ellos el hígado, el corazón, los pulmones, los riñones, y se le da, digamos, se le dan soluciones. Lo que pasa en el dengue grave es que empieza a haber se llama extravasación, que quiere decir que los líquidos se van a otras zonas donde no deben estar, empieza a haber problemas en la circulación, y entonces lo que se tiene que mantener, digamos, en buen estado es la circulación sanguínea, mantener hemodinámicamente al paciente, así se denomina, o sea, con los signos vitales estables, y a lo mejor darles algún antiinflamatorio que pueda ayudarlos pues, al malestar, al dolor, a la molestia, pero como le mencionaba, todavía están en fase de estudio, todos los antivirales que ya han salido están o en fase 1 o en fase 2, pero todavía no han salido al mercado. Entonces, hasta el momento no tenemos un tratamiento específico que pueda combatir al virus. Y por eso es Ok. importante que se atienda pues lo más que se pueda a la persona y de manera oportuna, ¿no? Para evitar más complicaciones. Es decir, en general, para una forma no complicada, el dengue sería básicamente igual, tratamiento sintomático para tratar de atenuar las molestias, ¿no? Mencionaba usted hace un momento las pruebas. Hay pruebas, además de la parte clínica, las pruebas laboratoriales. ¿En qué consisten y en qué momento es recomendable realizarlas? Sí, lo ideal es que las pruebas se hagan pues dentro de los primeros 5 a 7 días de que inició la enfermedad. Eso es algo importante porque a veces las personas se lo hacen posterior y lo más seguro es que salgan negativas. También, igual que con la COVID, se pueden hacer pruebas de PCR, de reacción en cadena de la polimerasa. Puede haber también pruebas serológicas, que es para ver si se tuvo o no la infección, y han sido muy útiles en el caso del dengue para verificar qué tanto han respondido a la vacuna, a las vacunas que se han probado. Se han utilizado bastante estas pruebas, pero no se usan para diagnóstico. Las únicas para diagnóstico pues son en donde se registra pues que existe en ese momento el virus. Es una muestra por lo regular de sangre y pues está en el transcurso de 3 a 5 días más o menos el resultado, es lo que se espera, pero pues es mucho tiempo para una persona que a lo mejor está grave y se tiene que atender de inmediato en un hospital. Entonces, sí es importante la confirmación, pero no es motivo para esperarse al tratamiento. El tratamiento se tiene que dar de forma inmediata. Ok, creo que ese punto es importante, ¿no? En especial tratando de evitar un desenlace más complicado de la enfermedad, ¿no? Entonces, la clínica es la que hace en realidad la identificación de estos procesos, ¿no? Usted mencionaba también hace un momento, doctora, que este mosquito, ¿no? Es el vector del virus que provoca el dengue, también puede provocar otras enfermedades. ¿Cómo distinguimos entre ellas? Dengue, Zika, chikungunya y bueno, pues ahora fiebre amarilla que a lo mejor comentábamos hace un momento fuera del aire, ¿no? No era una enfermedad tan frecuente o esperable para nuestro entorno, pero parece ser que ahora ya empieza a figurar, ¿no? ¿Cómo podríamos distinguir entre ellas? Es complicado y sí, tiene razón ahorita que la fiebre amarilla ya también está, bueno, está sujeta a vigilancia epidemiológica en nuestro país, se agrega, pero todas estas enfermedades
comparten algo en común que es desafortunado, y es que no hay tratamiento, no hay un tratamiento específico antiviral. A todas se les puede dar el tratamiento de sostén, más o menos es el mismo tratamiento, que es mantener la hemodinamia del paciente, darle algo para pues el malestar, el dolor. Sin embargo, es importante distinguir, y para esto son las pruebas de laboratorio. Es más, si un paciente está siendo tratado de manera que no responde, no está respondiendo a lo que se le está dando, y nosotros confirmamos la enfermedad y a lo mejor no era Zika, era chikungunya o era dengue, pues bueno, se puede a lo mejor dirigir un poco más específico. Sin embargo, insisto, no hay tratamiento. El cuadro es bastante parecido. Todos inician con fiebre, con cuadro gripal, con malestar general, dolor mucho de las articulaciones. Los que viven en esas zonas, pues sabrán de lo que les hablo. Yo ya tuve dengue, entonces sí les puedo decir que sí se siente uno bastante mal en general, y pues la única forma de distinguir entre uno y otro, a veces, y la mayor parte de las veces yo creo, es por laboratorio. Ahora, hay que tener cierto cuidado en el caso, por ejemplo, de las mujeres embarazadas, en donde hay zonas endémicas de Zika. Sí es importante hacer primero el diagnóstico por Zika, y a lo mejor correrlo para varios, pero el principal debería ser Zika. Ahí tenemos que utilizar ciertos criterios para definir cuál nos interesa más saber. ¿Por qué? Porque pues sabemos que está asociado con problemas en el bebé, en este caso, no así en el dengue. Entonces, dependiendo también de las condiciones y de las características del paciente, tenemos que pensar qué es lo que le vamos a pedir primero, qué vamos a querer diagnosticar, ¿no? Así es. Hay zonas más esperables, doctora. Usted nos decía ya que, pues, la verdad es que ha cambiado mucho, ¿no? Los climas, los ambientes, etcétera, y eso ha provocado que, pues, por decirlo así de manera un poco chusca, ¿no? La enfermedad también y el mosquito se haya globalizado, ¿no? Pero en el país tenemos territorios en donde hay que prender un poco más estas alertas y tener mayor cuidado por un riesgo aumentado. Así es. Perdón. Hay zonas muy, digamos, ya muy conocidas en donde hay dengue desde hace muchos años. Y bueno, Jalisco, por ejemplo, puedo mencionar que es uno de los estados que tiene mayor incidencia de dengue, mayor cantidad de casos también. O sea, esto comparándolo con la población y viendo solamente los casos, ocupa, por lo menos en 2020, el primer lugar. Tenemos a Michoacán, a Veracruz, a San Luis Potosí y a Hidalgo, que son los estados que tienen más casos de dengue actualmente, y que varios años atrás, Veracruz, por ejemplo, recuerdo que en los últimos 3 años se había mantenido entre el lugar 1, 2 y a lo mejor 3. Actualmente está en el 3, es de los estados que está constantemente con este problema. Algo que me llama mucho la atención es, por ejemplo, Nayarit. Lo habitual es que la mayor parte de los casos se concentren en dengue no grave, casos de dengue no grave que ocurren en estos estados que acabo de comentar. Sin embargo, en el caso de Nayarit, estoy viendo algo diferente. Hay muchos casos de dengue grave. Tenemos, bueno, a mí se me hacen muchos, son 131, y solamente tiene, me parece, 43, 47 casos de dengue, 43 de dengue no grave. Esto no es frecuente, esto llama mucho la atención. Yo pondría un foco rojo para ver qué pasa, no con la intención pues de atacar, sino más bien de investigar qué es lo que está pasando, porque llama mucho la atención que casi pues ha cuadruplicado la cantidad de casos de dengue grave en comparación con el dengue no grave. Y solamente ocurre en esta entidad federativa. En todos los demás. Algo? Perdón, Perdón. ¿sospechan algo? ¿Sospechan algo en este sentido? ¿Hay alguna hipótesis? Hay varias hipótesis. Una, todas las enfermedades infecciosas, bueno, muchas enfermedades infecciosas han disminuido por esto de la pandemia. O sea, no se están reportando de manera normal en comparación con años anteriores. Puede ser que haya un subregistro
O bien, también puede ser, eso es simple hipótesis, que a lo mejor algunos casos de COVID se estén confundiendo con dengue, no lo sabemos. En teoría, estos son casos confirmados, entonces no sabemos si hay ahí, aparte de dengue, que se esté mezclando esto con la COVID. Claro. Sería interesante averiguar y por eso se están complicando tanto los pacientes, porque sí llama la atención que en años previos Nayarit no tenía más de, no sé, 50 casos de dengue grave y eso es muchísimo. Y ahorita sí ya van 131. Entonces, para alguien que le interese investigar sobre eso, sería interesante ver qué es lo que está pasando, ¿no? En este estado. Y bueno, en los demás, en comparación con 2019, también ese es un efecto de la COVID, que es nuestra hipótesis de varios epidemiólogos, es que la COVID está desplazando el reporte de dengue, porque tenemos en teoría menos dengue que el año pasado. El año pasado tuvimos mucho problema, hubo un brote bastante grande en muchos estados y actualmente bajó, pero bajó relativamente poco, un 10%. Entonces, más bien pensamos que hay algún problema en cuanto al registro, puede haberlo, y bueno, es entendible, porque ahorita todos los servicios se están desplazando a atender la enfermedad, ¿no? De la COVID-19. Así es. Bueno, es todo un proceso, ¿no? Y ahorita es un momento complicado por esto, y se nos viene una temporada más complicada. Usted enfatizaba que no hay un tratamiento específico, las vacunas están todavía en etapa experimental, ¿no? Aún no hay una vacuna como tal para ello. Nos decía también que el hecho de haber padecido dengue no nos confiere una inmunidad de por vida, ¿no? Y que incluso en algunas situaciones pudiera ser que el haber padecido ya la enfermedad en una primera ocasión, el tener una segunda infección, pues pudiera, sobre todo con un serotipo diferente, pudiera complicar las cosas. Entonces, ver como alternativa que si me enfermo va a haber una solución, parece ser que no es la opción. Nos tenemos que regresar a aquello que siempre se ha insistido, ¿no? A la prevención. ¿Cómo prevenir o tratar de disminuir el riesgo de padecer dengue? Bueno, antes aclarar que sí hay una vacuna, de hecho ya hay varias vacunas, pero sí hay una vacuna que ya pasó la fase 3, que Ok. es la de Sanofi. Sanofi se encargó de hacer esta vacuna, de probarla, de hecho se probó en Yucatán, y lo que se vio es que es complicado porque la vacuna tiene que funcionar para los 4 serotipos de dengue y es todo un reto, tiene que ser tetravalente y tiene que funcionar sin alterarse una a otra, un serotipo a otro. Entonces, sí se aplicó y lo que se vio es que la vacuna es efectiva, digamos que es eficaz para disminuir los casos de dengue grave o para evitar la enfermedad en zonas endémicas. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen que aplicarse en poblaciones donde más del 70% de la población ya se enfermó de dengue. Si yo quiero aplicármela y, por ejemplo, vivo en la Ciudad de México y nunca me ha dado dengue, pues lo más probable se vio en estos estudios que las personas que se vacunaron así tenían más riesgo de presentar un dengue grave, presentaban un cuadro más severo. Entonces, no se recomienda actualmente a población en general, sino tiene que tener ciertas características y todavía se está viendo la posibilidad de otras vacunas que puedan dar pues más certeza, más seguridad y que puedan ayudar a la población en general, ¿no? No nada más en estas zonas, pero bueno, sí. Ahora, para prevención, la prevención es muy importante en esta enfermedad, precisamente porque no hay tratamiento. Tenemos que aplicar nosotros las medidas en nuestra casa, en nuestros hogares, con nuestra familia, tener pues empezar a aprender cómo los recipientes, por ejemplo, tenemos que desecharlos. En temporada de lluvias es muy frecuente tener cubetas, cacharros, le llamamos en general, cualquier recipiente que acumule agua y los mosquitos por lo regular viven en las casas y buscan estos recipientes, ¿por qué? Porque cuando depositan sus huevecillos en un recipiente con cierta humedad, los huevecillos se eclosionan fácilmente y más si es un clima templado, que es el óptimo para el mosquito.
Entonces, y aún si un mosquito en un recipiente deja los huevecillos, estos huevecillos secos pueden durar hasta un año y en cuanto les cae el agua o la lluvia, pueden eclosionar tranquilamente. Ya hablamos de que el mosquito es bastante adaptable y pues ¿cuál es el problema? Que empieza a haber en nuestra propia casa la proliferación de moscos y nosotros mismos vamos a propiciar que empiece a transmitirse más la enfermedad. Entonces, la recomendación más importante es tener esto del patio limpio, ¿no? Que previamente se había, promovido mucho el patio limpio, las zonas de mi casa limpias y bueno, obviamente tratar de usar mosquiteros en zonas donde pues es muy frecuente este mosco, usar mosquiteros, recordemos que el mosco pica en la mañana, pica todo el día, pero principalmente al amanecer y al atardecer. Entonces, en esos momentos es cuando el mosco me va a poder picar más, tengo que usar repelente contra insectos, algo efectivo, ropa, a lo mejor de manga larga, y tratar, algo también que se ha visto es que la higiene es muy importante. En personas que llevan una buena higiene, por alguna razón se ha visto que hay menos riesgo de enfermarse, de que se le transmita el dengue, que tenga picadura de estos mosquitos. Entonces también es una forma de prevenirlo, ¿no? Y aunado con la COVID, bueno, pues también aquí tenemos que emplear medidas de higiene, baño diario, cambio de ropa limpia diario y tratar de mantener en general toda mi casa en buenas condiciones y limpia. Creo que ese es un punto indispensable, ¿no? Y además parecieran que no son medidas imposibles de realizar. Sin embargo, ahorita que usted mencionaba el patio limpio, yo decía, uy, es muy complicado porque la mayor parte de los patios tienen desde macetas, ¿no? Que yo creo que ahí también de repente se puede encharcar el agua, ¿no? No sé, fuentes, lo que usted quiera, incluso los patios que pudieran parecer más ordenados, ¿no? Entonces, ese sería a lo mejor un punto, ¿no? A tratar de cambiar un poquito pues la ornamentación, la disposición de las cosas, pero bueno, creo que ahí es donde de repente viene la dificultad porque estamos hablando de costumbres ya arraigadas, pero en el afán de disminuir el riesgo de infección, pues habría que considerarlo, por supuesto, ¿no? Se puede vertir alguna sustancia, por ejemplo, pensando en cloro o algo en lugares donde finalmente se va a acumular el agua y no lo pueden retirar, pensando, por ejemplo, en una fuente. Se puede vertir alguna sustancia para evitar que los huevecillos pues vivan, que sobrevivan y entonces aparezca finalmente el mosco. Sí, sí hay, pues digamos, algo que combate bastante, ayuda a matar los huevecillos, que es el abate. La gente pues de todas estas zonas endémicas ya lo conoce y por lo regular permite que en sus piletas o en sus cisternas o a veces tienen que guardar agua porque no la tienen todo el tiempo, tienen que almacenar agua, se les recomienda que tapen esos recipientes y además que nos permitan vaciar abate dentro de esos recipientes. El abate no es tóxico para el ser humano, se ha demostrado que no tiene toxicidad, sin embargo sirve para eliminar los huevecillos que puedan haber depositado los moscos. Y esto es muy útil junto con las nebulizaciones. A veces pasan carritos de la Secretaría de Salud bien identificados, pasan con aparatos que rocían, sobre todo en la tarde, noche, para eliminar o bajar, digamos, la cantidad de mosquitos que pueda haber en esas zonas, ¿no? Entonces eso ayuda un poco a controlar, pero si nosotros seguimos produciendo mosquitos, pues es muy complicado por mucho insecticida que avienten y además tampoco es tan bueno, ¿verdad? Porque también Claro. puede llegar a dañar. Tenemos que contribuir a que disminuya esta población de mosquitos. Y sí, tiene razón, hasta en las macetas con tantita agua que haya, pues se ven ahí las pupas, a lo mejor alguien ya las ha visto, cómo se mueven ahí dentro de las macetas, y en 1 o 2 días van a salir, ¿no? Van a eclosionar y van a convertirse en mosquitos. Sí, y digo, creo que es un problema que está ahí, ¿no? Y nos toca hacer una reflexión de los espacios propios para poder disminuir el riesgo, ¿no? Doctora, recientemente en Estados Unidos se aprobó la liberación de cientos de millones de mosquitos modificados genéticamente para controlar
enfermedades justamente como el Zika o el dengue. ¿Qué tan eficaz ha resultado este tipo de proyectos? Sí, bueno, desde 2011 más o menos, una compañía empezó a promover este tipo de mosquitos transgénicos que lo que hacen es que les insertan un gen que se llama letal y se sueltan al ambiente y estos mosquitos machos, por cierto, empiezan a fecundar a hembras que son salvajes, que están en la naturaleza habitualmente, y se supone que los hijos que tienen estas hembras se mueren antes de su etapa reproductiva. Y eso evitaría, esa era la promesa, que evitaría que proliferaran los moscos, porque pues si se empiezan a morir antes de su etapa reproductiva, va a bajar la población. Sin embargo, es un tema muy controversial. Se ha visto que en poblaciones de Brasil, por ejemplo, en donde en 2015 se empezó a hacer este tipo de prácticas, hay mosquitos que se empezaron a adaptar y en vez de morir, incluso se volvieron, les llaman supermosquitos, y que empezaron a vivir más de lo que tenían que vivir. Entonces, muchos, sobre todo ambientalistas, han llamado a que pues se replantee y se haga una amplia investigación porque pues también implica a lo mejor hasta más riesgo. Lo que sí es visible es que no se ha logrado controlar. Ya llevamos en teoría 5 años con esta primera intención de controlar los mosquitos y pues Brasil es uno de los países que tiene cada año más casos de dengue, de Zika y de muchas enfermedades. No se ha comprobado su efectividad. Entonces, yo lo tomaría con reserva todavía, falta mucha investigación al respecto y hay que tener cuidado, ¿no? Porque pues se nos hace muy fácil manipular genéticamente las especies, pero no sabemos el impacto que realmente va a tener a nosotros tratar de incluso eliminar, porque esa es la intención, exterminar este tipo de mosquitos, ¿no? Sí, sí, creo que es algo que tiene que tomarse con reservas, ¿no? Y pensar, como usted bien señala, en las implicaciones que esto tiene, ¿no? Doctora, ¿le parece bien? Vamos a retomar algunas preguntas de nuestra audiencia. Hay varias felicitaciones y saludos para usted, lo cual agradecemos de parte de la gente que nos está escribiendo sus comentarios. Y pregunta Brenda CT, si hay alguna información por la cual el dengue afecta más a las mujeres. No, de hecho, más bien tiene que ver con las condiciones, bueno, lo que se ha documentado es que tiene que ver más bien con las condiciones en las que viven las personas. Y recordemos que las mujeres habitualmente se quedan más en casa y los hombres salen más a trabajar. Y ese es un mosquito que está prácticamente todo el día en nuestra casa, está conviviendo con nosotros y se piensa que puede ser más bien por eso, no por una cuestión de sexo, ¿no? Porque incluso hay zonas en donde afecta más a hombres, pero por las condiciones de trabajo, por los horarios que tienen, por condiciones más de tipo social o socioeconómico, más que por cuestiones biológicas, ¿no? Ok. Hay un par de preguntas relacionadas, tienen que ver con este aspecto de las pruebas. Por un lado, Selene García Reyes nos pregunta, ¿cómo saber si debo hacerme una prueba de dengue o de COVID-19 si comienzo a tener fiebre? Y bueno, vinculada también, Lili Jasso nos pregunta si podría, o nos pide si pudiera explicar un poquito más sobre las pruebas de diagnóstico de anticuerpos y hablar acerca de la vacuna, que bueno, ya nos dio una mayor explicación. Pero las pruebas, ¿cuándo, cómo y sobre todo ahora pensando en COVID, en qué momento hacerlas? Sí, pues igual que es parecido esto con lo de la COVID, la prueba se tiene que hacer si yo empiezo con fiebre, si una persona empieza con fiebre, las fiebres son altas, las de dengue también son altas, alrededor de los 40 grados, entonces es una fiebre que no podemos dejar pasar. Si empezamos con fiebre, con malestar general, yo les recomendaría que primero pues acudan al médico porque a lo mejor
puede orientarse tiene que contemplar o tomar en consideración la zona, la edad de la persona, las condiciones, etcétera, para saber qué puede ser lo más probable. Pero bueno, en el caso del diagnóstico, lo ideal es que se haga dentro de los por lo menos 5 días de que se tiene la enfermedad, de que se inició con la fiebre. Si a mí me dio y ya pasó pues más de una semana o más, lo más recomendable es que ya no se haga para diagnóstico. A lo mejor se pueden hacer pruebas que se llaman serológicas, que es similar a lo de la COVID, y estas se recomiendan 2 semanas, por lo menos, esperar 2 semanas para hacérselas. ¿Por qué? Porque mi cuerpo todavía no va a generar anticuerpos. Cuando yo tengo la infección, mi cuerpo apenas está respondiendo. Entonces, los anticuerpos que les llamamos de memoria se generan en estas 2 semanas posteriores a que yo inicié la enfermedad. Entonces, después de estas semanas, sí es recomendable, si ustedes quieren saber si la tuvieron, pero esto nos dice si la tuvieron, no nos da un diagnóstico de que tenemos la enfermedad en ese momento, y eso hay que aclararlo. Con la COVID y con el dengue y con todas estos tipos de enfermedades, nos habla de que estuvimos en contacto con este virus, que a lo mejor ya sea que tuvimos la enfermedad o no, pero bueno, ya mi aparato inmunológico ya respondió y eso se transmite, digamos, se genera a través de los anticuerpos que se llaman IgG e IgM, dependiendo del tiempo, del momento, y eso es lo que se ve en las pruebas serológicas. Se corrobora si ya se tuvo la infección. Ahora, si yo tengo la infección en este momento, lo ideal es acudir inmediato al médico para que me mande a hacer la prueba y que además tenga la posibilidad de que vea si sale o no positiva, porque si ya pasó tiempo, incluso hay lugares, hay médicos que si saben identificar esta enfermedad te van a decir ya no es momento, ya no te podemos hacer la prueba porque lo más probable es que salga negativa. Entonces, lo ideal es dentro de los primeros 5 días que empiezo con la enfermedad, hacerme esas pruebas de diagnóstico. Excelente. Y bueno, hay también un par de comentarios que justamente enfatizan la dificultad, que si ya había en sí dificultad para poder hacer, por ejemplo, las pruebas para dengue en años anteriores, pues ahora con esta situación de la COVID y las prioridades que hay de repente en cuanto a presupuesto, disponibilidad de pruebas, pues todavía se complican un poquito, ¿no? Selene nos dice, Selene García, que por ejemplo en ciudades de Chiapas no hay pruebas COVID y los casos de dengue pues son muy comunes. Leticia Muñoz también nos comenta, en el estado de Guerrero no consideran el dengue por dar prioridad a COVID. Sin embargo, no es claro el diagnóstico diferencial entre ellas y pues tiene que ver en mucho con esto que usted ya nos ha comentado, ¿no? Zulema García pregunta, ¿qué es el abate, químico o de procedencia natural? Sí, bueno, es una sustancia química, no lo encontramos naturalmente en el ambiente, obviamente lleva un proceso, pero está específicamente producido para eliminar o para desecar, a lo mejor es la palabra, para eliminar los huevecillos de estos mosquitos. El problema es que los mosquitos depositan sus huevecillos en todas las paredes de las cisternas que nosotros tenemos o de los recipientes. A veces tenemos recipientes grandes de plástico, la gente que no tiene acceso a agua potable todos los días, pues la acumula. Y entonces en esos recipientes lo más probable es que haya muchos huevecillos que ponen los moscos. Y de hecho es su ambiente natural. Recordemos que los huevecillos van a transformarse en larvas ahí mismo con la humedad, con la temperatura, van a pasar a la etapa de pupas y ya siendo pupas van a empezar a mantenerse dentro del agua y de repente van a salir volando porque se van a convertir en moscos ya adultos. Entonces lo que queremos evitar con el abate, que es un químico, es eliminar estos mosquitos y además se ha visto que es bastante inocuo, o sea, eso quiere decir que no afecta al ser humano, aún esta agua que es para consumo humano, se ha demostrado que no causa problema en el ser humano, entonces puede utilizarla perfectamente sin que dañe la salud de las personas, pero sí ayuda a eliminar y a controlar el vector, que en este caso es el mosquito Aedes, ¿no? ¿Es un producto que pudiera conseguir la población, por ejemplo, en una ferretería o es exclusivo de manejo por parte de estas
empresas o de las personas que se dedican a fumigación y control de plagas? Sí, lo más frecuente es que dentro del programa de dengue que está en el CENAPRESE, que es el Centro Nacional de Prevención y Control de enfermedades, de programas preventivos, existe el programa de vectores. El programa de vectores a nivel nacional pues se encarga de hacer en general a todas las entidades federativas que están afectadas por dengue esta distribución del abate, y el abate se daba actualmente, la verdad es que busqué y no encontré esa información, pero habitualmente se daba de forma gratuita a las personas. Había campañas incluso de abatización, les llamaban, en donde pasaban de casa en casa haciendo promoción a la salud, explicándoles a las personas cómo debían cuidar sus patios, cómo debían mantenerlos limpios, que además a mí me tocó participar en ellos, y se les ofrecía instalar, nosotros instalábamos o insertábamos o introducíamos el abate en los recipientes y le explicábamos a la persona cada cuándo se tenía que cambiar, porque tampoco dura toda la vida, entonces hay que cambiarlo cada cierto tiempo, y el manejo de esto se encargaban las brigadas de salud. Entonces, lo habitual es que en la Secretaría de Salud de cada entidad federativa se tenga esta información, pero esta yo creo que va a variar dependiendo, como es descentralizado el asunto, no es igual para todos, tenemos que verificar en dónde vivimos cómo se lleva a cabo, ¿no? Y bueno, obviamente también es importante comentar esto de los recursos. Recordemos que la mayor parte de los recursos están yendo ahorita a COVID-19 y entonces pues es complicado también cubrir ahorita todos los demás programas, me imagino, y supongo que no va a haber suficiente en todas las entidades, es lo que debería ser, pero pues ahorita estamos en una situación muy compleja. Así es algo extraordinario. Y bueno, pues me imagino que se puede conseguir de manera particular a una empresa, comprarlo, pero lo ideal es que, como en la mayoría de las enfermedades se dan en zonas de alta pobreza, de alta marginación, me refiero a dengue, bueno, y a otras más, pero dengue específicamente se da en estas zonas, el abate se regalaba y no se cobraba absolutamente nada, pero ahora pues supongo que va a ser un poco complicado el abastecimiento, ¿no? Hay que verificar en la Secretaría de Salud o en la jurisdicción que les corresponda, si se está dando, ¿no? Claro, acercarse para ver si está disponible el producto y si no, pues sí, buscar alguna otra alternativa porque parece una muy buena opción, ¿no? En esta ayuda para el control de la enfermedad. Finalmente, doctora, nos pregunta Ma Leito, bueno, le agradece, por supuesto, la información tan valiosa que ahora nos ha brindado y pregunta, en esta época de lluvia, ¿qué tipo de insecticidas se pueden utilizar para disminuir el riesgo de este tipo de enfermedades? Yo agregaría, no sé si solo insecticidas, sino repelentes, ¿no? ¿O qué tipo de sustancias podrían apoyar también en tratar de disminuir el riesgo de picadura? Así es, yo diría que la primera sustancia pues sería agua y jabón, bañarse todos los días, eso es muy efectivo, de verdad. Hemos tenido investigaciones en donde se ha visto que las personas nada más por el hecho de bañarse diario hicieron una diferencia en la presencia de dengue. Ahora, la otra, sí, usar repelente. Tenemos que usar repelente y sobre todo en los bebés. Actualmente hay que ver qué tipo de repelente vamos a utilizar. Yo no estoy en contra de lo natural, al contrario, si es natural, pero es efectivo, mejor. Hay que ver la efectividad. Y bueno, utilizarlo sobre todo en las mañanas y antes de que oscurezca es muy importante porque es la hora en la que el mosquito empieza a picar y pica a muchas personas, puede picar a muchas personas y varias veces durante de la noche a la mañana en ese transcurso. Entonces, usar repelente, utilizar mosquiteros para dormir, sobre todo cuando uno duerme, pues ya no se da cuenta de cuando lo están picando los mosquitos. Entonces, es importante usar el repelente y el mosquitero de preferencia, sobre todo en los niños pequeños, que es donde hemos visto que afecta mucho la enfermedad. Es donde hay la mayor incidencia de dengue ahorita, tanto en niñas como en niños y en adultos jóvenes.
Entonces, pues si utilizamos todas estas medidas al mismo tiempo, junto con la limpieza de nuestro patio, es muy poco probable que nos transmita la enfermedad a los mosquitos. Si no hay mosquitos, no hay enfermedad. Eso sería bueno tenerlo en mente, ¿no? Entonces, entre menos mosquitos haya, la probabilidad de enfermar es mucho menor. Va bajando. Esa realmente es la medida principal, ¿no? Tratar de evitar que esté el vector, ¿no? En este caso el mosquito por ahí para poder picar, ¿no? Doctora, qué información tan interesante y definitivamente creo que todos hemos aprendido muchísimo de usted en esta ocasión. Yo creo que es algo que tenemos que tener en cuenta y ojalá que esta información haya llegado o llegue a muchas de las personas que la necesitan para que de verdad cada quien comencemos a hacer una diferencia para disminuir la frecuencia y el impacto de esta enfermedad. Eh, ¿Alguna otra información o algún otro mensaje vital que le gustaría dejarle a la población con relación a este tema del dengue? Bueno, pues yo les daría como una palabra de aliento porque pues ya es una enfermedad que aparentemente muchas personas desconocen que ya tuvo un repunte, que está incrementándose desafortunadamente y se agrega a todo el conjunto de enfermedades que tenemos ahorita presentes junto con la pandemia. Entonces es un gran reto. Yo los invitaría como población, como comunidad, a participar activamente, si no dentro de la comunidad, por lo menos desde su casa, participar y contribuir a que se disminuya esta enfermedad y que no vaya aumentando. De verdad que los datos son bastante, ¿cómo se dirá? Pues un poquito alarmantes porque pues no hemos logrado controlar la enfermedad, esa es una realidad, sigue presentándose y cada vez se incrementa el número de casos graves. Entonces, esperemos que esto no se convierta en otro problema más grave de salud. Ya es un problema de salud pública, entonces esperemos que esto no vaya para más y para eso necesitamos el apoyo de todos ustedes, ¿no? De que contribuyan y que ayuden a controlar esta enfermedad. Igual si Así es, yo creo que si bien ahorita, pues bueno, todos los reflectores están sobre la COVID, no es lo único, no es la única enfermedad que nos aqueja y este es un problema que ha estado con nosotros en el territorio mexicano ya desde hace tiempo, que está en aumento, ¿no? Y puede complicarse y bueno, no debemos despreciarlo, en especial en aquellas zonas donde ya sabemos que típicamente se llega a presentar. Pues, doctora, muchísimas gracias, insisto, por estas aportaciones tan interesantes. Hemos llegado al final de nuestro programa. Le agradecemos su muy valiosa participación, doctora Guadalupe Soto Estrada, epidemióloga y académica del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM. En nuestro siguiente programa vamos a hablar de otro problema también bastante frecuente en nuestra sociedad y de hecho, si me lo permiten decir así, es una pandemia mexicana, ¿no? Bueno, no exclusiva de México, pero que sí nos impacta de manera importante. Estaremos hablando del síndrome metabólico, no se lo pierdan para que resolvamos muchas dudas también en este sentido. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en Más Salud. Se despide de ustedes la doctora Ingrid Vargas Huicochea. Esta fue una producción especial de la Facultad de Medicina a nombre del director Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina, de la doctora Irene Durante Montiel, secretaria general, de la licenciada Karen Corona Menes, coordinadora de comunicación social, Pamela Gómez Velázquez, responsable de comunicación audiovisual, Samantha Cedeño Quintero, responsable de relaciones públicas. Les agradecemos su participación y escucha. Muchísimas gracias y excelente tarde. Nos vemos el siguiente jueves a las 5 de la tarde. Doctora, muchas gracias. Al contrario, gracias. Buena tarde a todos. Buena tarde.